Bienvenidos a Jocotitlán. Pues ya acá los coterruños saben más o menos de Jocotitlán, su historia más o menos desde prehispánico, de época colonial, etcétera, etcétera. Y aquí pues tenemos bastantes centros turísticos en la actualidad. Afortunadamente las administraciones actuales nos han favorecido en ese sentido. En el Cerro Xocotepetl, por ejemplo, no sé si han ido para allá, dense una vueltecita, está muy diferente. Ahora ya tenemos tirolesas, tenemos en el paraje de la Virgen, está un puente tibetano, un puente colgante, en fin, está muy bien. Y el acceso ahora ya es más, ya es más accesible, porque ya pueden subir con su automóvil. Anteriormente, pues nada más estaba empedrado y era lo que conocíamos, pero ahora ya cambió un poquito. Y aquí la Casa de Cultura es el licenciado Diego de Nájera Yanguas. El licenciado Diego de Nájera Yanguas, aunque es licenciado, no es precisamente de leyes, sino él fue un sacerdote. Nada más que adquirió el grado máximo de licenciatura en teología. Por eso es licenciado Diego de Nájera Yanguas, pero él fue un sacerdote que alcanzó el grado de licenciatura en teología. Y se le puso el nombre de Casa de Cultura de este licenciado Diego de Nájera Yanguas porque él en su momento también parte se dedicó, digamos, a la cultura, aunque su aporte principal fue el hecho de escribir un diccionario en lengua español mazahua o mazahua español en el siglo XVII. El mazahua es El mazahua es el idioma nativo de nativo aquí de Jocotitlán, porque nosotros pertenecemos a ese grupo mazahua que es Ixtlahuaca, Atlacomulco, bueno, al referirme a Jocotitlán me estoy refiriendo a todo el municipio. Entonces, los municipios de Jocotitlán, Ixtlahuaca, Tlacomulco, parte de Temascalcingo, e inclusive los mazahuas llegaron hasta la parte de el actual estado de Michoacán. Y hay otros mazahuas en otra zona del Estado de México, aunque un poquito de diferente, pero el idioma, algunas tradiciones, algunas costumbres, por favor, son, siguen siendo mazahuas. Claro. Por eso se le dio ese nombre a esta Casa de Cultura de Diego de Nájera Yanguas, porque aparte él de que hizo ese diccionario en lengua mazahua, español mazahua, también se dedicó con los indígenas a hacer pintura, por ejemplo, se dedicaba a hacer pintura, se dedicaba a hacer algunas situaciones que tenían que ver con el arte. Por eso se le dio el nombre a esta Casa de Cultura, no nada más con el diccionario que hizo en lengua mazahua, sino también porque se dedicaba a pintura o algo así que les empezó a enseñar a los nativos de Jocotitlán en el siglo XVII. Estamos hablándoles de 1600. Él llegó aquí en 1591 y hasta 1635 que falleció. Estuvo al frente de la parroquia, uno de los párrocos que ha durado mucho más tiempo como cura párroco, como cura propietario de Jocotitlán. Y esta Casa de Cultura data más o menos, hay varias versiones. Una versión es que es desde el siglo XVII, el siglo XVI, y la más reciente es que es del siglo XIX, sobre todo por el tipo de construcción. Es un tipo de construcción a usanza española, que los españoles lo retomaron de los romanos. Una construcción en 4 alas, con un patio central, y los romanos o los árabes también adoptaron ese tipo, por eso de España nos llegó este tipo de construcción, o con un pórtico, que es el portal. A la entrada de las casas había un pórtico o un portal. Esta es una casa más suntuosa, porque había otras más sencillas que tenían esas mismas características, el pórtico, el portalito, los cuartitos. Bueno, ustedes todavía llegaron a conocer ese tipo de casitas donde está un corredor, al final del corredor la cocina y enseguida sigue el cuartito, o inclusive el machero está al lado de donde están los animales y alrededor su cerquita con sus árboles frutales, su hortaliza, y ese era el tipo de casas de construcción mazahua, netamente mazahua. Ya desgraciadamente existen muy pocas ejemplares al respecto. Pero esta Casa de Cultura pareciera una hacienda. Vamos recorriendo para acá, de este lado. Por el tipo de trazo que es de 2 plantas, es cuadrangular, 4 alas. Entonces pareciera un casco de hacienda. Alguien lo llega a confundir como un casco de hacienda, pero no fue casco de hacienda, fue una casa particular que tuvo varios dueños. A partir del siglo XIX más o menos sabemos que los dueños fue
Uno se apellidaba Ramírez, Vicente, se llamaba Vicente Saldaña y Ramírez, fue uno de los dueños. Y el último dueño que la vendió ya al ayuntamiento, o más bien sus descendientes, fue el señor Apolinar Legorreta. El señor Apolinar Legorreta Tello más o menos la adquiere como en 1870 y algo, por ahí así, la propiedad. Y a partir de ahí, sus familiares, sus hijos, sus nietos fueron los que poseyeron el inmueble, hasta que finalmente lo vendió o lo vendieron unos de sus nietos al ayuntamiento con la finalidad de hacer una escuela de bellas artes. Sin embargo, no fue luego inmediatamente escuela de bellas artes, sino estuvo aquí la preparatoria número 60 en su momento, la Escuela de Bellas Artes y finalmente Casa de Cultura a partir de 1999. Funciona ya como Casa de Cultura. Aquí está una sala permanente que se llama Museo Mazahua. Bueno, desgraciadamente no podemos ver, estamos allá, pero ¿verdad? sí tantito así se puede. Lo empujamos a la puerta y podemos ver. Alberga principalmente objetos prehispánicos. Objetos prehispánicos de barro, de piedra y de obsidiana. De obsidiana, pues generalmente las puntas de flecha de obsidiana, y son todos de aquí de la región, poniente del municipio, hasta de los Reyes, que también ahí hay vestigios prehispánicos. Aquí se albergan una serie de vestigios de aquí mismo de la cabecera, de Santa María en Dare, del Ruso. Toda esta colección fue adquirida por donaciones. Afortunadamente, las personas que se han hallado esos vestigios, muchos de los casos ha sido fortuitamente, sobre todo porque se encuentran en milpas y a la hora de arar la tierra van saliendo los objetos y en lugar de dejarlos ahí o quedárselos en su casa, los han traído aquí para hacer un pequeño museo. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Por acá Y se podemos. puso como nombre Mazahuacán, porque se supone que la región Mazahua, todo lo que abarcaba la región Mazahua, así se le llamaba Mazahuacán. Y Mazahuacán significa gente que habla como venado, porque Mazatl en náhuatl es venado. Entonces, Mazahuas le dieron ese nombre los parientes cercanos otomíes, porque no se les entendía cómo hablaban y decían que hablaban como venados, porque anteriormente aquí hubo venados. En el cerro principalmente había venados, aunque la región no era propiamente para venados, sin embargo, sí existieron. Todavía hasta el siglo XIX y principios del siglo XX, todavía se encontraban alguno que otro venado. Desgraciadamente, pues ya se extinguieron y ya no llegaron, pero por eso fue el nombre de Mazahua, porque gente que hablaba como venado, como Mazatl, en náhuatl. Aquí está otra parte también, es más reciente, porque las personas nos han seguido donando objetos, no nada más prehispánicos, sino pinturas, fotografías. Aquí está la fotografía de uno de los dueños de Casa de Cultura. Si le llegan a enfocar, creo que está Aquí de este lado de acá, para porque no este se lado. alcanza a ver el señor Apolinar Legorreta, que fue uno de los últimos dueños. Aparte, hay otras fotografías, por ejemplo, tenemos aquí la fortuna de que participó en la Segunda Guerra Mundial un piloto aviador originario de aquí de Jocotitlán, también familiar de los Legorreta. Ahorita no tengo el nombre a la mente. Se apellidaba Legorreta Sicilia. Era capitán del Escuadrón 201, que fue uno de los que participó en la Segunda Guerra Mundial. Igual tenemos aquí una de sus fotografías, algunos documentos que su hija hizo favor de donarnos para la comunidad y pues se resguardan en este sitio. Aparte de la Casa de Cultura, pues se ha promovido sobre todo por los talleres que ofrecen, talleres de música, talleres de danza, talleres de artes plásticas, talleres inclusive de artesanales como son la elaboración de calzado artesanal. De hecho, se utiliza el portal como corredor turístico para ofrecer todo el tipo de artesanías que se ofrecen aquí en Jocotitlán. ¿Ese qué tiempo lo hacen o lo hacen? El miércoles y los fines de semana, ahora últimamente han sido los fines de semana, sábados y domingos han estado los compañeros artesanos ofreciendo su producto. Estas son diferentes salas de música. Y aquí se recreó, esta era la cocina original de la casa. Todavía medio se conservó tantito el brasero y un fogón, nada más. Hay una piedra que está por aquí incrustada, grande, que
la mayoría de las personas preguntan, ¿y esa piedra para qué está ahí? Y efectivamente se preguntan, ¿para qué está esa piedra ahí? ¿Era para cimiento o algo así? Pues no. ¿Cuál creen que sería la finalidad de esa piedra? Porque es una piedra grande, gran, cuadrada. Esta no se abre, ¿verdad? No, no, no sé a ver si está ahí abajo. Sí, no se ve la ventana. Tantito medio se alcanza a ver ahí. No, era para la matanza de los animales. Sí, y allí se quedó la piedra y está incrustada, es una piedra grande, porque efectivamente, pues, sobre todo para las aves de corral como los pollos, los guajolotes, así los conocemos acá, los pavos, o los güilos. Ah, ya son así, el pavo se le llaman ya. Entonces, esta era la cocina, este era el comedor y esa era la alacena. Los demás funcionaban como recámaras o como salas de estar. Y abajo era galera para granos, para almacén, generalmente. Y en el centro estaba lo clásico, los prados con sus plantas, con sus no había fuente, nada más era un prado redondo y ya después se modificó para hacerlo y ocuparlo como plaza para los eventos de Casa de Cultura y algunos otros eventos que se tengan previstos y que el ayuntamiento lo requiera. Todavía aquí en el sanitario se conserva un cielo, porque los cielos eran para las casas que tenían las posibilidades, que era como una manta en la parte de arriba, porque no se ven las vigas. Este envigado no se ve. Allá sí en la sala, bueno, no se ve, pero sí se conserva todavía y todas tenían ese tipo de cielo. Creo que sí, todavía que está, es el único que se conserva y el que está allá, porque los demás los quitaron en algún momento del transcurso de la vida de los que habitaron aquí, pues los modificaron, pero todavía se conserva lo que es el cielo. Y este era el baño y el sanitario era en la parte de abajo. Nada más que ahora funciona como sanitario, pero aquí nada más era baño con su tina para bañarse y punto. Para ir al sanitario era en la parte de abajo. Y esta casa era autosuficiente, porque no nada más es esta parte, sino las partes administrativas eran las caballerizas, después sigue un horno de pan, después seguía una paila para hacer jabón, o hacían también cera, y después una huerta. Entonces, pues tenían casi prácticamente todo aquí resuelto, aparte de las tierras que los dueños poseían de granos como maíz, como trigo. Entonces, pues era muy autosuficiente esta casa para mantenerse por sí y para mantener a los demás. De hecho, en 1918, 1917, que fue la epidemia de la influenza española, también aquí llegó la influenza española y las personas que tenían, después de esa epidemia vino la hambruna. No hubo cosechas de maíz, hubo muy poco, muy escaso, entonces las gentes que tenían esas posibilidades, inclusive esta casa, daba vales para ofrecerles un cuartillo, 2 cuartillos de maíz, dependiendo del número de familiares, para poder sobrevivir esa hambruna que se vivió en estos años, entre 1917, 18, 19, por ahí así. En la parte de arriba es una bodega de almacén que nosotros le llamamos terrados o también le llaman tapancos. Cualquiera de los dos nombres es conocido y es donde se almacenaba el maíz. Las extensiones de arriba del tapanco pues son enormes. Si vemos las dimensiones del portal, es lo mismo en la parte de arriba, pero un poquito más alto para que se almacenara todo el maíz principalmente. Tenían macheros, en fin, una serie de cosas que en esta casa pues servía como autofinanciable. Después estas eran salas o funcionaban como salas de exposición, todavía esa va a funcionar como sala de exposición. Esta es la sala de lectura. ¿Alguna pregunta que tengan, algo por ahí, duda, algo así al respecto? ¿Eso qué es? ¿Qué? Este es un vestuario para el evento de la feria. Ah, es un vestuario. Es un vestuario, es un vestido. Ah. Mucho trabajo, ¿verdad? Eran las caballerizas. Y allí está un pozo que también es original. No, nada pero más con el quedó grupo que está trabajando no se siente tan pesado, ¿verdad? Y pero era un pozo, funcionaba como Eso es lo pozo. bueno. Entonces también tenía su propia Un agua. gusto, gracias. Porque anteriormente el agua no
El agua provenía de las fuentes, que las fuentes son unos manantiales naturales que están en la entrada de la población, que le llamamos el Paso de Joco, y ahí estaban. El color rojo era, generalmente, bueno, ya no se usa, pero antiguamente era con un producto que se llama Congo, y es un rojo óxido, y con eso se trapeaba y ya quedaba pintado, porque con la hora de la trapeada se va despintando con el tiempo, poco a poco. No es una pintura permanente, sino es una especie como de arena natural, que así se le llama al Congo, de ese tono, de ese color rojizo. Aparte de que el ladrillo, perdón, es naturalmente de barro, y el barro tiene ese color, ese aspecto natural como medio rojizo, pero para hacerlo más intenso se les untaba, se les pasaba una capa de Congo rojo. Es raro, es rarísimo ya conseguirlo, aunque sí lo consiguieron, parece que sí lo consiguieron, porque recientemente, ajá, sí, eran rojos. Ahora, esto, Estas son esculturas recientes, que están basadas en piezas prehispánicas. En este caso es un maya y parece que un tolteca. Estas fueron donadas a la Casa de Cultura para que aquí se exhibiera. Las hizo un señor que ya desafortunadamente ya no vive y que se dedicó a hacer escultura, pero escultura empírica. Él no estudió, no se preparó, tenía la habilidad y tenía esas aptitudes para pintar y para hacer la escultura en piedra. Y esta piedra pues es de origen volcánico, es de aquí. excelente. Bajamos, si gusta. Oh, Por aquí. Adelante, por favor. Sí, los metates y los molcajetes todavía son de origen de piedra volcánica. Todos estos dibujos a lápiz también fueron donados a la Casa de Cultura por el autor. El autor fue originario de aquí, también ya falleció. En el próximo video Y al ser originario de aquí, migrar a la Ciudad de México, él pues, regresó en algún momento de su vida, y al regresar de aquí también se dedicó empíricamente a hacer estos dibujos. No tuvo estudios, no fue a alguna academia o algo, sino él se inspiraba. Y aunque son copias, de hecho aquí está su autorretrato, es el que está aquí enfrente precisamente. ¿cuál es el de él? El señor que está aquí. ¿Este? Sí, don Tomás Antonio Tomás Antonio García Mercado. Él era originario de aquí y fue el que hizo todos estos dibujos. Y el que hizo todas las pinturas. Y sí, son dibujos a lápiz. Todos son dibujos a lápiz. Y se inspiró principalmente en todos los artistas de la época de oro del cine mexicano. En el siguiente video presentaremos las áreas turísticas, el Cerro de la Virgen, etc. Quédense con nosotros.